Bien, buenas noches y bienvenidos a la presentación del Grupo 2 sobre el curso Comportamiento y Diseño del Concreto. Nuestro proyecto se centra en el diseño estructural desde su concepción inicial hasta los elementos estructurales. En ingeniería civil, el concreto es un material esencial y versátil, fundamental para construir infraestructuras duraderas y además seguras. Es crucial comprender su comportamiento en condiciones tanto estáticas como dinámicas para así asegurar la integridad y eficiencia de las edificaciones. Respaldado por los autores Blanco Blasco de 2006 y Harrison de 2022. El objetivo de todo este informe es ofrecer una visión integral de la importancia del diseño estructural en el uso del concreto, contribuyendo a soluciones innovadoras y además sostenibles para la carrera de ingeniería civil. Un aspecto crítico de diseño estructural es el de las losas, que son las responsables de soportar y distribuir las cargas de manera efectiva. En cuanto a las Recording características de in nuestro progress. proyecto, este proyecto propone la construcción de un hotel de 4 pisos, con un área en total de 357 metros cuadrados. El sistema estructural se compone de pórticos, de concreto armado en las direcciones del eje X y Y. El objetivo es diseñar una edificación de concreto armado en una placa típica, aplicando los criterios de diseño establecidos en la norma E060 para elementos sometidos tanto a flexión, flexocomprensión y además el corte. Eso es importante porque el diseño estructural no solamente busca cumplir con normas, sino que también responde a problemas complejos que son actuales en nuestra sociedad. En este mapa estamos viendo la ubicación de nuestro proyecto que está dentro de Candarave, como lo vemos en la imagen, en la figura 1. Eh, las dimensiones las vemos a continuación. Vemos también las alturas del primer piso de 3 metros y los 3 pisos subsiguientes son de 2,6. Como hemos mencionado, el proyecto es de 4 pisos, el tipo de suelo es S2 y la ubicación la vemos acá en la región de Tacna, en la provincia de Candarave, en el distrito de Curibaya. Continuamos, compañero. Para nuestro proyecto nos hemos basado en unas normas aplicables indicadas en el libro del ingeniero Antonio Blanco Blasco. Entre ellas mencionamos la norma E020 que establece directrices para calcular cargas muertas, quiere decir materiales permanentes, y también las cargas vivas, eh, que son ocupantes y objetos, asegurando la evaluación de solicitantes estructurales. También veremos la norma E030 que define requisitos para solicitaciones sísmicas, en este caso para edificaciones, garantizando una rigidez y también una resistencia necesaria para que soporte eventos sísmicos. Finalmente, también nos basamos en la norma E060 que detalla requisitos para el análisis y diseños de estructuras de concreto armado, asegurando resistencia, durabilidad y además calidad en la construcción. Continuamos, compañero. Bien, para el predimensionamiento de losas aligeradas, nosotros hemos visto a lo largo del eje A y el eje 1, tenemos, según el cuadro, para nuestro caso, luces comprendidas entre 5,50 y 6,50 metros, nos corresponde un espesor de losa de 25 centímetros. Continuamos, compañero. Para el predimensionamiento de losas macizas, según la tabla, nos correspondería un espesor de losa de 20 centímetros. El detalle es que no podríamos usar diferentes medidas. Entonces, para homogeneizar todo el proyecto, hemos decidido utilizar 25 centímetros. Continuamos, compañero, por favor. Bien, para el predimensionamiento de vigas hemos hallado nosotros el peralte y también el ancho. Un poco más abajo, por favor. Para empezar, las vigas transversales y longitudinales tienen un peralte de 0,54 metros y 0,27 metros de ancho. Y lo resumimos en la parte de abajo. Continuamos, compañero. Para el predimensionamiento, mm,
poquito más abajo, 27,54. Un poco más abajo, un poco más abajo. Ujú. Para el predimensionamiento de vigas transversales hemos obtenido de 25 y de 33 centímetros también. Tenemos que tener en cuenta que según la norma peruana de concreto armado, el ancho mínimo de las vigas debe ser al menos de 25 centímetros. Es por ello que consideramos este enunciado. En resumen, nuestros parámetros establecidos están dentro de un rango. Las dimensiones que tomaremos finalmente serán de 25, según la tabla de 30 por 60 centímetros. Se ha establecido mantener una continuidad y simetría en las vigas, tanto transversales como longitudinales. Un poquito más abajo, compañero. En resumen, lo que usaremos para todo el proyecto serán vigas transversales de 30 por 60 centímetros, al igual que vigas longitudinales. Un poco más abajo, compañero. Continuamos con los predimensionamientos de columnas. Nos hemos basado con estas suposiciones y detallaremos a continuación. Más abajo, compañero. Aplicando estos predimensionamientos hemos obtenido el resultado que vemos en la figura 2, que detalla cada área. Un poquito más abajo, compañero. Ahí está, donde vemos el plano de área tributaria y se detalla cada área. Un poco más abajo, compañero, por favor. Hemos hecho un cuadro resumen con los predimensionamientos de columnas, tanto para las zonas, el número de pisos y todo lo que necesitaremos para el modelamiento. Vemos el área del acero calculada, el área del acero propuesta, las dimensiones propuestas, etcétera. Y ahora le doy paso a mi compañero para que prosiga con el análisis sismo resistente. Hola, les saluda el alumno Mori. Voy a explicar la parte de análisis sismorresistente. Principalmente hemos usado la norma E030, que es diseño sismorresistente, y también la E020, que es de cargas. Con el factor de uso, como nosotros es un hotel, uso hotel, entonces el factor de uso U será igual a 1. También pues, hemos salido la carga viva según la norma E020. Indica la norma que por ejemplo, en nuestro caso, en nuestra vista arquitectónica, hemos definido que es de 500 kilogramos por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque es un hotel y también al mismo tiempo de uso almacenaje. Y también número de pisos por el área de piso. Entonces la carga viva sería 500 por 4 y por el área de piso. Es importante que el área de piso sea en metros cuadrados para que salga en kilogramos. Entonces sale alrededor de 650 toneladas. Y la carga muerta, hemos utilizado de la losa maciza, eh, del concreto, su peso específico 2400, por el área. Principalmente todos estos valores de acá se multiplican para que salga este valor. Pero es importante que acá sea un área y una altura cuando se utiliza el peso específico para que se simplifique, porque es importante que sea volumen, para que salga la unidad de fuerza. En la losa ligera hemos considerado 350, según la norma E020, porque tiene un grosor de 0,25 y la norma E020 indica las cargas de losa aligerada por el grosor. Entonces sería 350 por el área, ¿no? Y de vigas hemos considerado, bueno, vigas Y, como hay dos diferentes vigas, hemos considerado acá una columna, una fila más. Entonces sería 10 vigas, este valor, y otras 5, ¿no? Estas son, creo, las centrales, ¿no? Ahí se puede apreciar en el plano. Y sucesivamente, de esa manera, hemos utilizado de columnas en el predimensionamiento de 0,40 y de 0,45 metros. Entonces se halla primero el volumen por el peso específico para hallar
la unidad de fuerza, kilogramos fuerza. Y según académicamente en este informe, está indicado que por piso, por acabados, sería 100 kilogramos por metros cuadrados, y el área del piso son 325. Y de tabiquería también se halla de esa manera, también está indicado en el manual, en el material que nos dieron para el trabajo final, utiliza 150 por el área. ¿Por qué se multiplica por área y no por volumen, ¿no? Porque esa unidad está en metros cuadrados. Es importante que esto sea área. Entonces, con ello podemos hallar en función de la carga. Entonces, en total, del primer piso sale 250 por los 250 toneladas aproximadamente. Seguimos con el procedimiento de del segundo y tercer piso y de la azotea. Como observamos, que es el piso 2 y el piso 3 es un piso típico. Entonces acá, este es el primer piso, la carga muerta, y de segundo y tercer piso, ¿no? Como es un área típica, se multiplica por 2 y esto es de la azotea. El peso total, en la norma es 0,30, es 0,20, indica, en 0,30, perdón, sismo resistente, indica que debe ser de 25% de la carga viva el peso total vertical de sismo, de los sismos, sería en total la carga muerta más 25% de la carga viva. Entonces el resultado sería 2.376.79 toneladas. Según nuestra ubicación, entonces sería zona sísmica 3 y la fracción de la aceleración de gravedad, es decir, Z, 0,35. Esto se halla dependiendo de la zona sísmica. El factor de suelo ya nos había indicado que es de suelo tipo 2, ¿no? Entonces, por lo tanto, el suelo, el factor S, sería 1,15. Y también hallamos los periodos del suelo en función del factor de suelo y con el tipo de suelo, y también con la zona sísmica. Con esos tres valores hallamos los periodos del suelo. Sería un valor de 0,6 y de 2. El periodo fundamental de vibración, es decir, T, que también es un periodo del suelo, básicamente es la suma de alturas por C sub T, que es esto también está relacionado con el tipo de sistema estructural, ¿no? Entonces, por lo tanto, como es de concreto armado y de pórticos, sería el 45 metros por segundo. Entonces sería la sumatoria de alturas, ¿de acuerdo? Y sale un valor de periodo de 0,31 segundos. Y los factores de irregularidades sería por altura y por planta, ¿no? Por lo tanto, como no se observa mucha irregularidad, o sea, en los niveles, también que es más o menos rectangular o cuadrada, entonces la irregularidad por planta sería igual a 1 y por altura sería igual a 1, porque nuestras alturas son más o menos iguales, ¿no? Pero hay una diferencia entre el primer piso y lo demás, ¿no? El primer piso sí varía, ¿no? Pero de igual manera se considera de 1, porque no hay mucha variación. Y después encontramos el coeficiente básico de reducción, que es 8 dependiendo del tipo de sistema estructural, que es de concreto armado y pórticos, y el R, que es el coeficiente básico de reducción por las irregularidades. Sería 8 por 1 por 1. Fuerza corriente basal, es el V, se halla mediante el artículo 28.2.1 de la E30. Se utilizan los factores que hemos utilizado por el peso sísmico. Sale un valor de 186 toneladas, aproximadamente 189. Y también, adicionalmente, ya que tenemos estos factores, también hemos hallado la aceleración espectral, que es solamente los factores que hemos hallado por el G, y sale un valor de no, de 1,6 metros por segundo. Doy pase a mi compañero
Leonardo. Buenas noches, les saluda Leonardo Santa Cruz Villalobos. Voy a darle continuación a la exposición. En mi caso voy a explicar cómo hemos hecho el análisis y el diseño de la losa aligerada de acuerdo a la norma de 060. En base a nuestro predimensionamiento establecido, hemos procedido a tomar las medidas referenciales, que viene a ser una altura de 25 centímetros para el caso de nuestras losas aligeradas, un BB de 10 centímetros, que viene a ser nuestro ancho de la vigueta, un recubrimiento de 13 centímetros de acuerdo también a normativa, un peralte efectivo de 22, 25 menos 3 para poder obtener la data exacta, eh, un ancho de paño según nuestro diagrama propuesto. Estamos tomando la luz de 6.20 para este ejemplo de diseño, y un ancho de vigueta de 40 centímetros que compone el ancho este AB más esta B, ¿no? Según nuestro gráfico. Posterior a eso, tenemos los valores o las propiedades de los materiales, ¿no? La resistencia del F'C de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, el módulo de elasticidad de Young, que también ha sido calculado mediante la fórmula establecida de acuerdo a normativa, el GC, que es el módulo de corte, de la misma manera, calculado de acuerdo a la norma de 060, el peso específico de concreto, en este caso es 2.4 toneladas, también definido en norma, el coeficiente de Poisson 0.15 también, que es un coeficiente usual que se maneja para el concreto, ¿no? En el caso del acero tenemos el F'Y de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. De la misma manera se ha calculado y se ha determinado el módulo de elasticidad del 2.1 por 10 a la 6, que estamos colocándolo acá como dato también. El módulo de corte del acero también estamos determinándole, el LS entre 2.3, ¿no? El peso específico y el coeficiente de Poisson de la misma manera, que es el dato que estamos tomando de 0.30 para el caso del acero. Los factores de reducción tenemos tres que estamos aplicando para el diseño: uno que es capacidad de corte de 0.85, capacidad a la fluencia de 0.9 y reducción relacionado a la resistencia del concreto de 0.85. En base a todos estos parámetros, hemos determinado los momentos flectores máximos de nuestro paño de losa, ¿no? Obteniéndolos en esta gráfica mediante el programa de SAP y ETAPS. Hemos determinado estos momentos y luego hemos procedido, en base a toda la información ya recolectada, a determinar el- la, la cuantía mínima, ¿no? Entonces, esto se determina mediante la fórmula que también ya está definida, ¿no? De 0.7 por la raíz del F'C, por el W entre el F y E, ¿no? Y nos da este valor. El acero mínimo superior, de la misma manera, viene a ser el F', perdón, la cuantía mínima por el BW, por el D, por 2, y me da 1.06 centímetros cuadrados. Un acero mínimo inferior también se ha determinado mediante fórmula, obteniendo un dato de 0.53 centímetros cuadrados. Una cuantía máxima determinada con la fórmula también ya definida, ¿no? Que nos da un valor de 0.016. Entonces, acá hallamos el área de acero máximo con los datos ya determinados, que viene a ser la cuantía máxima por el BW por el D, obteniendo un área máxima de acero de 3.506 centímetros cuadrados para nuestro diseño. El diseño a flexión superior, determinamos el momento último de 1.10 toneladas, el acero superior de 0.85 por el FC, por BW por D, entre el F y E. Toda esta fórmula nos da un valor de 1.43, y finalmente nosotros estamos proponiendo, en base a nuestros cálculos realizados, una varilla de 5 octavos para que pueda cumplir con el diseño correspondiente. Entonces, el área de acero propuesto de acuerdo a este tipo de varilla es de 1.98 centímetros cuadrados. Diseño de flexión, de la misma manera, el momento último inferior, tenemos como dato de la gráfica de 1.02 toneladas, el acero inferior también determinado por esta fórmula de 1.25 centímetros cuadrados, y estamos proponiendo un diámetro de varilla de media pulgada, y nuestra área de acero propuesto de 1.27 centímetros cuadrados.
Finalmente, tenemos nuestro diseño por fuerza cortante. Primero determinamos mediante el diagrama de fuerza cortante los cortantes máximos y tenemos el dato de 1.23 de acuerdo a nuestro gráfico. Y mediante fórmula, nosotros determinamos la cortante que viene a ser el ángulo por el 0.53. Por esta fórmula de acá tenemos una cortante de 1.44 toneladas, ¿no? Con el coeficiente de reducción. Entonces, esto nos ayuda a validar ya que evidenciamos que nuestro cortante máximo es 1.23 menor que el cortante teórico de 1.44, con lo que podemos determinar que nuestro diseño de losa cumple a la verificación del cortante de reducción. Le doy paso a mi compañero, gracias. El procedimiento para el diseño de losa maciza es muy similar al de losa aligerada. Tenemos el espesor de la sección de 25 centímetros, el ancho de nuestro análisis es 100. De la misma manera seguimos el procedimiento del diseño de losa aligerada. Es decir, hallamos el modo de elasticidad, modo de recorte, el peso específico es dato, y para coeficiente de Poisson a veces es dato también, pero también se puede hallar el acero de refuerzo, también de la misma manera se halla sus datos del concreto. Los factores de reducción están según nuestro diseño, son nuestros factores. Y también tenemos los diagramas. Hemos hallado principalmente los momentos flectores máximos y nuestro cálculo de acero mínimo y máximo. Es muy similar al de dos aligerada. De momentos de diseño de flexión, y de la misma manera hallamos, solamente cambiar algunos conceptos como el área. Finalmente tenemos nuestra variación la cortante de concreto reducida, nos sale 14.36 y verificamos que efectivamente sí cumple, comparándolo con el cortante última que sale 2.19. Ok, continuando con el diseño, empezamos con el diseño de las vigas en el eje C. Mostramos acá las propiedades físico-mecánicas, en el cual hemos detallado, bueno, la resistencia, el módulo de elasticidad, tenemos la base, el peralte de la viga, que ya hemos predimensionado, el recubrimiento y los coeficientes por flexión y por cortante. Tenemos un detalle de la sección transversal, mostrando todas estas definiciones que acabo de decir. Este es un pequeño formulario en el cual nos expresa la cuantía mínima, la cuantía máxima, el acero, el área de acero máximo, la resistencia al corte del concreto y la resistencia al corte del acero, lo cual al efectuar todos esos cálculos con los datos que tenemos más arriba nos va a dar un espaciamiento requerido y en el cual en base a todo esto, todos estos valores son los que vamos a usar en el diseño de la viga. Este diagrama de momento flector hemos calculado primero detalladamente del paño del eje 1-2. Estos son los valores que nos arrojan, en el cual la posición inicial es esta parte de acá, la posición central es esta zona de acá y la posición final es la parte final de este diagrama. Hemos elaborado también estos cálculos. Sorry, ¿le puedes dar pausa, por favor? Dale, Alexandra. Bien, después de realizar todos esos cálculos, nos pasamos al diagrama de fuerza cortante, el cual nos arroja la fuerza que va a tener en la parte superior, en este extremo, y la fuerza en la parte inferior, en este extremo, lo cual los cálculos se detallan en este cuadro. Hallamos la cortante del concreto y también comparamos si el corte del concreto es mayor al corte del acero. En este caso, acá tenemos el diagrama del momento flector. Depende de la carga muerta y la carga viva. Y en este caso decidimos evaluar el paño
eje 1, 2, porque según el diagrama fue la parte central donde tuvimos mayor momento. Este es un momento debido a las cargas de servicio que acabo de mencionar, lo cual nos muestra un momento de carga viva en la posición inicial, central y la final. Finalmente, obtuvimos el control de fisuración que nos arroja, bueno, que debemos tener un Z máximo de 26.000 kilogramos fuerza por centímetro. Acá nos detalla los diámetros de los aceros en la primera capa y la segunda capa, el número de varillas en tracción en la primera capa, en la segunda capa, y después de realizar todos los cálculos obtenemos un Z de 18.069.10 kilogramos fuerza por centímetro, lo cual al ser menor del Z máximo obtenemos el resultado que eso no se fisura. Ahora vamos a tener una evaluación de flexiones. Paso a mi compañero. Bueno, como justamente me pasa con mi compañera, vamos a evaluar las deflexiones. En este caso, en el mismo paño ya descrito, tenemos la posición inicial, la posición central y la posición final. En la posición inicial tenemos lo que es justamente, bueno, vamos a iniciar la inercia bruta del elemento B por H al cubo sobre 12. El FR es el FR calculado en base al elemento, el YT es la sección central de la viga, ¿no? El momento de agrietamiento es el momento de agrietamiento de la sección y verificamos que la sección de la inercia es agrietada, ¿no? Y por ende tenemos que hacer la transformación de la sección. Aquí tenemos, en este caso, en la parte inicial tenemos el acero, el peralte efectivo, ¿ya? De la parte superior tenemos el peralte inferior y tenemos la relación modular. Tenemos el acero colocado en la parte superior, el acero colocado en la parte inferior. Tenemos justamente la ecuación factores de R, de P y de C para hallar lo que es la inercia, ¿no? La inercia central en esta sección. En la parte central de la misma manera hallamos la inercia y en la parte final de la misma manera. Una vez hallada la inercia central, hallamos la inercia por servicio, ¿no? Por servicio, por carga muerta más el 0.25% de la carga viva, y de ahí tenemos el promedio de las inercias. ¿Cómo es el promedio? El promedio de 1 más 2 veces 3 entre 4. De ahí tenemos el promedio por servicio, por carga muerta, el promedio por carga muerta más el 25% por carga viva, y una vez que tenemos los promedios, hallamos lo que es la deflexión inmediata por servicio, ¿no? En este caso tenemos, por servicio tenemos 0.7689, por carga muerta 0.4762, por carga viva 0.2927. Y en resumen vamos a evaluar lo que es el tiempo, ¿no? A 5 años a más. El coeficiente epsilon es igual a 2. La cuantía que vamos a evaluar en la parte central es 0.073. El lambda es igual, el factor de amplificación de la deflexión inmediata es 1.46 y la deformación diferida por carga muerta es este valor de 0.6969 milímetros. Y la diferida por 0.25 de la carga muerta es igual a 0.80. En total, la sumatoria total es la viga se va a deflectar 2.2718 milímetros. En este caso lo tenemos como límite de L entre 480, que es justamente la longitud que, si mal no me equivoco, es 620. 13.54 milímetros. Por lo tanto, cumple la viga, no tenemos deflexiones y la sección es ideal. Pasamos con el diseño de la columna, ¿no? En este caso, el diseño de la columna tenemos el F'C, que es 210, el modo de elasticidad del concreto, el F'Y, el modo de elasticidad del acero y justamente los valores. Acá tenemos el detalle de la sección transversal de la columna. En este caso, la columna es la C1, 40 por 40, la altura es 330 y el recubrimiento 0,4. Para poder hacer un diagrama de interacción justamente con un software, en este caso tenemos que hallar la carga muerta, la carga viva, el sismo en X y sismo en Y. Todos estos cálculos son extraídos solamente de tabs, las cargas, y el diagrama se elabora en una hoja, ¿no? Una hoja de cálculo elaborada por el grupo, ¿no? Posicionamos las cargas, las combinaciones de diseño en base a la normativa 060. Tenemos las 9 combinaciones, 1.4 más 1.7, 1.25 de la carga muerta más la carga viva por el sismo en X, y así sucesivamente en todos los, justamente
las celdas, ¿no? Por la carga axial, cortante 2, cortante 3, momento 2, momento 3, y hacemos una pequeña verificación, ¿no? Si cómo es el comportamiento de la columna, ¿no? Como columna, como viga, ¿no? Nos dice si este 0.10 del F'Ag es menor, nos dice que cuando sea mayor los detalles de refuerzo del elemento deben cumplir con las disposiciones detalladas del 21.4.5. De ahí hacemos la elaboración del diagrama de interacción en la dirección Y. Y aquí tenemos el diagrama, ¿no? Justamente nominal y resistente. Aquí tenemos los valores máximos, justamente, y los hacemos intersectar con el diagrama mayor. Y tenemos valores de 15 para los dos extremos. Y en resumen tenemos acá justamente el diseño, ¿no? Acá tenemos el factor de reducción por corte, el diámetro del longitud de la barra, del estribo, la altura de la columna, la base en la dirección 3, el peralte en la dirección 3. En este caso son iguales porque la columna es cuadrada, ¿no? Y tenemos el peralte efectivo que es igual a la 0.40 menos 6 centímetros, ¿no? Estos momentos hallados en la parte de acá arriba vamos a colocarlos acá. El momento nominal positivo alrededor del eje 2 y el momento nominal negativo alrededor del G2. Negativo y positivo. Una vez que colocamos estos valores, vamos a hallar lo que es la cortante última. ¿Cómo se halla la cortante? El momento 3 más el momento nominal 3 más el momento nominal 3. O sea, el momento más positivo más el momento negativo entre la altura. Nos da 8.79 toneladas. De ahí vamos a hallar el otro cortante, que es el cortante amplificado 2.5 por el sismo en X, que nos da 12.68. De ahí vamos a hallar el número de ramas de estribo. 2-1. Ya bueno, seguidamente, después de todo ello, vamos al resumen general. El primer espaciamiento es igual al AB por F'Y por D sobre BS calculado anteriormente. Nos dice que esta columna necesita 22 centímetros dentro de la zona de confinamiento. Y por recomendación le vamos a colocar 10 centímetros. De ahí, justamente, la longitud que se va a confinar es 0.55 por estas justamente recomendaciones de la norma y seguidamente vamos a calcular el resto que va a ser a 0.30, ¿ya? Y la disposición de la columna va a ser de 3 octavos, 1 a cada 5, 6 a cada 10 y resto a 25. Justamente acá el área de acero del estribo es 2.24 porque el estribo es justamente con ángulo, ¿no? No es un estribo común. Un estribo grande y un estribo en ángulo de 45. De ahí, de la misma manera, en la dirección X, justamente el diseño es repetitivo y hallamos la misma disposición, ¿no? La menor es la que se va a distribuir en la columna. Para el diseño de la columna, justamente la siguiente columna C2 es de la misma forma, ¿ya? Hallamos el diagrama, hallamos los valores, los colocamos aquí y hacemos los cálculos correspondientes, ¿no? Acá nos da la misma disposición, nos dice que el espaciamiento máximo es 0.25 en ambas direcciones, ¿no? De ahí, justamente, las conclusiones, ¿no? ¿Quién lo va? 2-1. Ya, por temas de tiempo no vamos a detallar las conclusiones y recomendaciones, justamente vamos a esperar la comprensión del docente porque nos hemos explayado demasiado. También tenemos la bibliografía, justamente para los diseños correspondientes y los anexos, ¿no? De los diagramas, tanto de la losa aligerada, los metrados de carga, los modelos matemáticos, tanto de los aceros de los pórticos correspondientes y los diagramas la deformación por servicio en los paños solicitados. Y justamente lo consiguiente son los planos, ¿no? El detallado del armado correspondiente al diseño. Bueno, eso sería todo y muchas gracias.